Bueno, y estoy con Raúl Pardo. Él es médico con orientación en psicoterapia, es constelador familiar, formador en constelaciones familiares, es docente y director de Conempresas, pertenece también al consejo directivo de la Fundación en Constelaciones Familiares, tiene un amplio recorrido. Yo lo recuerdo como docente en la formación de constelaciones familiares, tiene mucho para contarnos, así que te doy la bienvenida. Raúl, es un placer tenerte acá en Solo se trata de sentir y en esta radio que es Radio del Sur. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Muy bien, Gisela, gracias y cómodo acá. Muy bien. Bien, bueno. Mucho por preguntarte, porque bueno, hace mucho que no sé de vos, digamos, por estar en diferentes lugares, ¿no? Pero sí te sigo Sí, ahí estoy mirando en redes, que bueno, que nunca descansaste, que seguís formando, seguís haciendo talleres. Eh, Quería, en primer lugar, Raúl, que puedas comentar a la audiencia cómo llegaste vos a este abordaje, a esta noble tarea a esta delicada tarea de facilitar constelaciones familiares y cómo fue eso, cómo fue ese camino. mira, yo empecé a trabajar en empresas, en formación y capacitación en empresas en el año 97, con un amigo que ya trabajaba en empresas en ese momento, y alrededor del año 2002, 2003, nos enteramos del tema de constelaciones. Y ahí charlamos y vimos la posibilidad de si sería interesante algo así para utilizar también con las empresas. Y bueno, yo fui a un taller. El primer taller que fui fue el de Steve Boltzmann, con quien todos nos formamos acá en Argentina. Y la verdad que fue maravilloso en el sentido de que no conocía a nadie. Era un taller con 50 personas. Y la persona que estaba al frente con Tiu, hablando de su problemática, tampoco conocía a su familia ni conocía su historia. Y sin embargo, en un momento me conmovió tanto lo que ahí sucedía, el movimiento de los representantes, lo que pasaba, me llegó profundamente al corazón. Y la sensación que tuve era que no era un método más, sino que era algo arquetípicamente humano lo que tocaban las constelaciones. Así es. Todos somos hijos, todos venimos a través de una familia y esto nos toca a todos. Entonces, para mí fue muy significativo y ahí decidimos empezar la formación, que lo hicimos con TIU. Bueno, a partir de ahí me enamoré de las constelaciones y hasta ahora sigo. Y creo que todavía hay mucho más para desarrollar, ¿no? Siento que tienen Sí, todavía mucho más desarrollo. en eso pensaba mientras te escuchaba. Porque realmente es un abordaje que invita a abrir el corazón, ¿no? Y si uno, y si uno abre el corazón, es un camino de ida, ¿no? Se empiezan a abrir muchas puertas. Uno se empieza a entregar a este movimiento y también con esta humildad, con esta proyección, con esto de dejarme guiar por esto que me está pasando, y creo que ese fue tu caso, ¿no? Donde empezaste a conocer también otros abordajes, empezaste con las empresas. Es más, recuerdo módulos de la formación que realicé en donde vos nos comentabas acerca de qué valorar, ¿no? De los recursos, de la empresa, de lo humano, como Sí. todo tiene que ver todo tiene energía y todo tiene un lugar, ¿no, Raúl? Sí, totalmente. Y esto que decís de abrir el corazón, vivimos una época particularmente muy importante en ese Ujú. sentido. No es casual que estas metodologías de trabajo nos lleguen en este momento, donde realmente son capaces de hacer esa unión entre la cabeza y el corazón de una forma tan profunda y mostrándonos estas realidades que se mueven por debajo y que nos hacen sentir unidos a otros sin darnos cuenta, pero que tenemos esa unión profunda. Así es. Así es. Y Raúl, por ejemplo, en estos talleres que vos estás abriendo últimamente sobre el hombre, sobre la pareja, sobre la sexualidad, sobre esto que nos lleva a la unión, sobre esta energía que nos convoca, ¿no? ¿Cuánto hace que estás con esta dinámica, digamos, con esta posibilidad
de poder trabajar con hombres, que los hombres también se animan y que puedan ser talleres de hombres, ¿no? Quiero que me cuentes un poco Sí. esa experiencia. Bueno, mira, pasó que yo en el consultorio fui cambiando en el sentido de que antes tenía muchas pacientes mujeres y poco a poco fui atendiendo mayor cantidad de hombres. Y la sensación que tuve a partir de mi experiencia personal y de lo que yo iba viviendo también en el consultorio es que el hombre está como muy desorientado en este momento en la relación con la mujer. Ujú. Y me parecía muy importante que para poder reconocer a la mujer, el hombre tiene que reconocer su sensibilidad y su capacidad más profunda. Este, la vez pasada me regalaron un libro de un sacerdote que se llama Luchar y Amar, el poder de transformarse en hombre. Y yo creo que tenemos las dos capacidades, Mm, esa capacidad de luchar en el mundo, de hacer, pero también de amar. Y necesitamos de las dos. Y en la relación entre hombres y mujeres, ese amor que puede crecer el uno con el otro necesita que los dos podamos desplegarlos. Yo creo que para eso el hombre tiene que contactarse mucho con su sensibilidad. qué interesante, Raúl. Sí, además, tanto hombres como mujeres venimos de un padre y de una madre, sin Totalmente. excepción, y que cada uno puede integrar esa energía, ¿no? Más allá del género, más allá de la biología, más allá de la sexualidad, que podamos integrar esa energía que hoy está tan en tela de juicio, ¿no? Creo que hay muchos sectores que lo viven de ese modo y como que el hombre pareciera no tener un buen lugar muchas veces, ¿no? De acuerdo a las Sí, interpretaciones, sí, sin sí, puntualizar. sí. Por eso me pareció muy valioso estos encuentros, estos talleres, en donde también se puede reivindicar esa sensibilidad Es, que posibilita. sí, totalmente. Bueno, y la idea de los talleres en el año son 4 o 5 encuentros. Ajá. Y el primero tiene que ver con esto que vos decís, empezar a reconocer nuestras raíces y la relación con nuestros padres. Que yo creo que es central. El movimiento que hace el hombre es diferente al que hace la mujer en la relación, digamos, del camino que hace desde la mamá hacia el papá. Exacto. Entonces, en el varón esto se produce desde la mamá hacia el papá y ahí permanecemos en el ámbito de lo masculino. Y en el caso de la mujer hay como una vuelta después de pasar por la esfera del papá, de lo masculino, de volver a la esfera femenina de la mamá. Entonces, en ambos se generan cualidades y capacidades que son muy complementarias y muy necesarias. Y bueno, de eso hablo un poquito, hacemos ejercicios, trabajamos un poco con eso y a la tarde vamos y trabajamos con los caballos pie a tierra. Contame eso. Qué lindo. Los caballos tienen la particularidad de que son unos animales hermosos, enormes, que uno los ve, son 500 kilos, es enorme, pero tiene una sensibilidad emocional increíble. Perciben a la distancia nuestras emociones. Como es un animal de presa que normalmente vive en manada, necesita tener muy afinados sus sentidos y su percepción. Entonces tiene una percepción emocional increíble. Y en el encuentro con las personas van pasando diferentes cosas. O sea, en uno de los talleres con uno de los varones que vino, bueno, él se pudo dar cuenta de lo desconectado. Había que ir a buscar el caballo con un cabestro, traerlo. Sí. Estaba el que le podía poner el cabestro y lo traía, y el que no podía moverlo. Y él lo que se dio cuenta es que con el caballo le había pasado algo parecido a lo que le pasaba en la familia, con su mujer, con sus hijos, estaba desconectado, se sentía desconectado y había podido vivenciar esa desconexión. Entonces, bueno, esos ejercicios, esas experiencias nos permiten leer un poquito a través de lo que pasa con el caballo, qué nos pasa a nosotros en nuestra vida interior, ¿no? Exacto. Esa es un poco la idea del trabajo. Raúl, y bueno, pregunto porque desconozco en sí cómo venís haciendo los talleres, digamos, ¿contás con un lugar, con un predio, con los caballos tienen alguna, digamos,
algún tratamiento especial? Son... No, yo tengo, en relación al lugar que hago el taller, los sábados, es un lugar que tiene la Iglesia Católica en Pilar y Sí. donde tienen lugar para retiro de sacerdotes. Entonces ahí tenemos un aula, tenemos un lugar donde comemos, almorzamos, es un predio de casi 25 hectáreas, enorme, así que estamos rodeados de verde, podemos salir a caminar, a andar. Y los caballos están a 5 o 6 kilómetros en un campo y ahí tengo los caballos míos y los caballos de otra gente que guarda sus caballos ahí. Entonces hay una manada de 25 o 29 caballos. A veces separamos una parte para estos trabajos con Ujú. ejercicio. Cuando hago un trabajo más de constelaciones, trabajo con toda la manada. Ahí entro con las personas, entramos al potrero y ahí leo un poco lo que empieza a ocurrir a partir de la entrada a ese espacio. Cómo se agrupan, cómo se colocan, qué sensaciones o vivencias transmiten, la cercanía de algunos, por dónde se acercan, por qué lados. Raúl, perdón, te interrumpo porque me estoy imaginando el lugar, ¿no? Los caballos ahí en manada y el grupo de personas, digamos, también entra y se conecta o están en ronda. De pronto, me imagino yo una constelación convencional, ¿no? Y a Por eso. veces entramos en grupo y a Ujú. veces entro individualmente. Bien, Pero la idea es entrar al predio, entramos todos en grupo y lo característico del trabajo tiene mucho similar al trabajo de constelaciones habitual en el sentido de que no hacemos nada, sino que esperamos a que ocurra. esperamos. Y los animales se acercan solos, o no. Ya no depende de una situación que yo pueda conducir. Una vez que Perfecto, estamos perfecto. ahí, vemos. Y vemos cómo se acercan y trato de percibir qué sensación tiene el caballo cuando se acerca a la persona que está trabajando. Exacto, hay una persona que está trabajando, eso te quería consultar, no es que entran todos, o sea, hay una persona que trabaja y de Sí, pronto está en sí, los caballos al servicio. sí, Eh, totalmente. Y bueno, y ahí aparecen diferentes imágenes, a veces, situaciones que voy leyendo en ese momento y además le voy preguntando a la persona, ¿no? O sea, si hay alguna relación, si esto le dice algo en relación a algo. En fin, ahí empezamos una charla en relación al movimiento que están teniendo los animales y al animal que se acerca o a los animales que se acercan a la persona. Pero pasan cosas raras, ¿no? O sea, cosas mm, maravillosas. O sea, por ejemplo, estamos hablando de situaciones de aborto y los caballos se meten en un corral, se meten cuatro caballos. ¿Viste? Cosas que decís insólito porque nadie sí. los condujo hasta ahí, nada. No, 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 tal cual. Hubo cuatro abortos. O sea, se dan situaciones muy sincrónicas entre lo que es la historia de la persona y la situación que trae la persona y las imágenes que se van conformando con los animales. Pues sabes que mientras te escucho, pienso en qué trabajo limpio. Como te explico, en el sentido de que, bueno, que el caballo actúa por sí mismo, a veces cuando se trata de constelaciones convencionales, ¿no? Donde son personas que a veces es inevitable que transmitan qué les pasa y muchas veces tenemos esta duda, ¿no? Si Sí. realmente tiene que ver con lo que siente o está... O resuena tanto con lo propio que pone un poco de sí, o tal vez está actuando, digamos, tenemos dudas y esto también me parece que es una invitación a la entrega total del facilitador, Raúl, porque estás Totalmente. entregado al movimiento, porque el caballo no te va a decir en el oído, mira, ¿sabes qué? A mí me pasa tal cosa. Eso es maravilloso. No, no, maravilloso. Y además participan otros animales, porque también hay tres perras que están en el campo A eso te iba a y me preguntar. acompañan cuando entran. Me acompañan cuando entran, ¿no? Y a veces se arman situaciones de pelea que tienen que ver con el consultante, o sea, situaciones de ira que hay en el sistema que tienen que ver con el consultante. Es muy, muy interesante, la verdad, cómo se articulan ahí diferentes situaciones junto a los caballos que tienen que ver con la dificultad o la problemática que trae el consultante, ¿no? Pero es muy lindo, además, el hecho de trabajar al aire libre y estar con los animales. Sí, 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 es otra cosa. Y esta experiencia con los caballos, digamos, en cualquier tipo de taller, digamos, con grupos tanto de mujeres como de hombres, o solamente lo estás haciendo en estos talleres de hombres.
No, lo estoy haciendo tanto con mujeres como con hombres. O sea, aprovecho la herramienta también Claro. en estos talleres de masculinidad, pero también lo hice con grupos que han venido mixtos, ¿no? De hombres y mujeres. Y dentro de tu formación, Raúl, ¿estás también dando algún tipo de instructivo o estás capacitando también acerca de esta herramienta tan complementaria como es la de los Todavía no, caballos? Priscila, todavía me estoy familiarizando Mm, y investigando todo esto, ¿no? Y disfrutando también, porque es un sí. disfrute. Para mí es tan diferente a trabajar en un salón que trabajar en el campo es otra historia. Sí, 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 ya lo creo. Y aparte se nota esto que me estás contando, parece que nos invitaras ahí a percibir todo eso y uno no puede, es inevitable sentir, ¿no? Porque vos me Sí, estás contando lo que le sucede a las personas y que alguien diga esto que me está pasando ahora con este caballo, me recuerda a mi propia desconexión con mi mujer, con mis hijos. sí, Me parece que más allá de que vale la pena seguir investigando, ¿no? Pero qué hermosa oportunidad que te diste, sí. porque es muy, muy significativo y sobre todo que se animen a este abordaje y de esta manera, Raúl. Sí, a los varones les encanta, a los grupos de hombres les encanta y los otros grupos, los grupos mixtos también, hay mucha aceptación y las personas se conectan muy bien con lo que va pasando. Así que es una muy linda manera de trabajar. Y los caballos son hermosos en ese sentido, están al Sí, servicio continuamente, van cambiando. Vos decís, bueno, pero este caballo. A mí, vos sabés que yo me enamoré de este trabajo, porque yo fui en el año 18, me acuerdo, fui a lo de una persona que trabajaba con caballos en La Plata, que trabaja todavía, y hacer un taller que se llamaba Espejos del Alma, ¿no? sí. Entonces, la idea era que eligieras un caballito y luego lo soltaras y después lo vas a buscar y lo llevas a un corral redondo donde está ella con el resto del grupo y ella va contando la historia, la biografía de ese caballo. Y vos tenés que entrar con el caballo y dar una vuelta. Entonces, yo empecé a dar la vuelta, en un momento el caballo se paró, yo me detuve y aparecieron de la manada que estaban lejos dos caballos más, que vinieron hasta el cerco. Y a mí me agarró una emoción Mm, profunda y ella me preguntó, ¿y quiénes pueden ser? ¿Quién te imaginas que pueden ser? ¿No? Y en ese momento yo sentí que podrían ser mi mamá, mi hermano, que eran dos personas muy queridas. Y fue muy hermoso porque una vez que los reconocí, que pude comprender, se fueron, inmediatamente se fueron. Y a mí se me fue toda esa angustia, yo sentí una angustia sí. días anteriores, las semanas anteriores, que no era explicable por algo que pasara en mi vida, necesariamente, sino que tenía que ver con algo profundo que se estaba moviendo, ¿no? Fue como una despedida de mi hermano y de Oh, mi madre. Mm. nada menos, nada Sí, menos. así fue. Cuánto contenido Así emotivo fue. y Sí, espiritual, ¿no? Y de sanación. Pero además, totalmente. Raúl, sabemos que cuántas terapias con caballos, ¿no? Y cuántos años hace también que ya no es novedad de que es un animal muy especial. Muy especial, muy Yo especial. recuerdo también, ¿no? De experiencias con trabajos con niños, con problemas neurológicos, con autismo. Sí. Sé de mucha gente que trabaja en esto y que realmente es Los chicos valiosísimo. tienen una conexión impresionante con los animales y en los autistas particularmente Sí. hay una conexión increíble del caballo con ellos y ellos con el caballo. Impresionante. Que es el entendimiento, ¿no? Hay una comprensión, es corazón a corazón, lo que a veces Tal cual. nosotros que nos hacemos adultos vamos perdiendo a raíz de los prejuicios, a raíz del razonamiento y de muchas interpretaciones y muchos relatos que nos ponemos Sí, encima, vamos perdiendo un poquito de eso, por eso que es tan bueno cuando empezamos a conectar y nos dejamos entregar ahí en ese lugar. Pero claro, los niños tienen esa pureza, ¿no?
Sí, totalmente, ese corazón grande y esa mirada más amplia, totalmente. Bueno, quiero ir a ese lugar, la verdad que ¿Cómo invita, no? Sí, invita. sí, te voy a invitar y vas a venir, cómo no, Gisela, me encanta que lo hagas, además para atravesar la experiencia y Sí, poder transmitirla. sí, sí, la verdad que sí. Y bueno, y más allá de tu trabajo y de tu compromiso con el transmitir, porque hay que tener Ujú. un compromiso y una responsabilidad cuando uno transmite, y se nota que lo haces desde hace mucho tiempo, también perteneces al consejo directivo de la Fundación de Constelaciones Familiares. Vamos a contar un poquito sobre los fundamentos de la fundación y también porque es importante tenerla, ¿no? Bueno, mira, la fundación fue fundada por, a incentivo de Theo Boltzmann, que fue su primera presidenta, y después un grupo grande de nosotros acompañó la fundación durante varios años. Theo lo hizo en un primer momento con la idea de tener una estructura, una organización que pudiera hablar socialmente, Ujú. que tuviera personería jurídica y que pudiera hablar, porque el ámbito de las constelaciones todavía no es un ámbito regulado Exacto. dentro de la legislación nacional. Entonces, era tener un instrumento que pudiera decir qué son las constelaciones, qué es una buena formación en constelaciones, qué debe tener esa buena formación en constelaciones, en fin, actuar públicamente con una personería jurídica y una habilitación y a través de ella poder comunicar la filosofía de Bert Hellinger y el trabajo con constelaciones. Bueno, en el año 2019, en mayo, me pasó el mando de la Mm, fundación, me dejó a cargo de la presidencia y junto conmigo un grupo de compañeros muy, muy lindos, como Miguel Esquiavo, Estela Vera, Abigail Rapaport, Rosy Studel, Adriana Goldenberg, toda gente Beatriz Álvarez que vino después, en fin, un grupo chico primero que después se fue ampliando. Y Mabel Meschiani, un montón de gente que tiene que ver con la formación en constelaciones familiares en Argentina, con larga trayectoria en el trabajo de constelaciones. Y bueno, lo que venimos haciendo fundamentalmente desde esa época es talleres y jornadas. Los bien. talleres tienen la virtud de dirigirse tanto a público en general como a facilitadores. Hay algunos que son específicos para facilitadores y amplían el conocimiento y el trabajo que cada facilitador trae sobre diferentes temas. Y los que son más abiertos, bueno, abordan determinados temas desde el ámbito y la mirada de las constelaciones familiares. Son siempre talleres online y a la vez con ejercicios, con vivencias, como para poder no solo transmitir algo conceptual, sino algo vivencial. Y que las personas puedan llevarse un registro vivencial de lo que Exacto. experimentaron. Sí, además, la importancia, ¿no? Esto que decías de que esto no tiene otro tipo de regulación, pero que sí es una formación que tiene su seriedad y que tiene también su legado, Claro, y es importante también para seguir cuidando no solamente a los facilitadores, sino también a la herramienta, porque es una forma eh, de tener también un respaldo, ¿no? A la hora de trabajar y de decir, bueno, sí, esto es así, esto se sí, trabaja, esto se investiga, hay profesionales formados de la mano de Bert Hellinger, pero más allá de eso, de, de la certificación para poder transmitirlo, hay mucho, hay mucho en juego y me parece que fue una muy buena idea esto sí, de además tener un es lugar. bueno que las organizaciones, las instituciones que enseñan, que transmiten esto, que están ligadas a la fundación, nos reunimos cada tanto para ver cómo son los avances en los programas, en la forma de llevar adelante las formaciones y cuáles son las experiencias, porque con la pandemia tuvimos una serie de cambios importantes. De pronto fue necesaria la formación online.
que hasta ese exacto. momento todo el trabajo que hacíamos era presencial en general. Sí, claro. Entonces, esto fue un cambio y de alguna manera tenemos que medir también cómo son los resultados de esos cambios, qué es lo que nos permite, en fin, qué es lo que trajo. Y el hecho de poder reunirse varias instituciones y compartir eso da un conocimiento y una posibilidad de comparar experiencias que enriquece mucho a todos. Sí, además, qué importante pensaba yo en estos últimos días, en estas últimas semanas, después de esta serie que trajo este aluvión de preguntas y como de pronto hubo como una ola así de diferentes preguntas acerca de las constelaciones familiares y Sí, también diferentes concepciones así directamente pautadas por cada uno, digo, por las personas que sin saberlo dicen, bueno, es esto o aquello. Qué importante es tener referentes también ahí, porque digamos, la serie ha mostrado bastante bien lograda, digamos, la finalidad de la filosofía, cuál es el mensaje, sí, pero de pronto también podría haber sido otra cosa. Yo también pensaba en eso, ¿no? ¿Qué hubiese sí, pasado si era otra cosa, ¿no? Porque no deja de ser una serie, no es un documental, que estaría buenísimo que se pueda hacer un documental en algún momento, ya lo ¿no? creo, ya lo creo, ya lo creo que sería muy bueno. Y yo creo que centralmente acá se hicieron algunos intentos en Mm, algunas telenovelas, en algunos programas de televisión de mostrar, y sí, yo creo que no han tenido la fuerza ni de esta miniserie, y porque conserva lo esencial, o sea, a pesar de que hay muchas cosas que están transformadas, digamos, para ser llevadas al ámbito artístico, sí, conserva lo esencial. Ya el nombre que eligieron, a diferencia de constelaciones familiares, el árbol genealógico ampliado y el punto de lo que implica la integración de lo que está excluido, eso ya es partir de lo esencial que exacto, une esta mirada. sí, Entonces, me pareció, a mí me tocó responder algunas de estas preguntas para Clarín, y a mí me pareció que esto era que realmente en la serie se había respetado algo muy esencial del trabajo de constelaciones, que para mí era muy importante. Lo otro forma parte de el colorido que uno le puede dar para presentar algo de forma exacto. artística, ¿no? Pero vos viste que la gente muchas veces, sobre todo la masa, ¿no? Se deja llevar un poco por este colorido, ¿no? Esto que lo Ujú. hace casi mágico. Sí, ¿Qué es lo que deberíamos tener en cuenta, digamos, para quienes están escuchando y no están totalmente alcanzados por esta filosofía, pero de pronto la serie los invitó? De hecho, sí. tuve llamados porque vieron la serie, entonces de pronto querían hacer una constelación familiar. ¿Qué tendrías para decirles a esas personas, de tu palabra, Raúl? Bueno, básicamente que hay algo en la serie que me pareció respetuoso, ¿Mm? que es este trabajo, primero la confrontación, sostener sostiene un poco la confrontación que a veces aparece entre la ciencia convencional y la mirada sistémica de las constelaciones. Y el otro punto importante es sostener que nosotros no curamos la enfermedad. Perfecto. Ya, que eso me parece muy importante, porque si no se le da un aire casi mágico al trabajo. Y lo que nosotros sí podemos mirar y ver a través de una constelación es qué puede estar representando una enfermedad. O sea, qué puede representar, a qué parte excluida del sistema, qué cosas excluidas, qué sucesos pueden estar representados. Pero no curamos. Bien, Es un claro. proceso. ¿Mm? Así es. Y eso me parece importante para las personas que se acercan que lo tengan en cuenta. El tratamiento de la enfermedad corre por el lado médico, por el lado de la terapia, de lo que cada uno tenga que hacer. Pero que sí podemos ver a través de las constelaciones a veces qué es lo que todavía sostiene un síntoma o una enfermedad y que muchas veces tiene que ver con algo que ha quedado excluido y que forma parte de ese sistema familiar. Así es. Raúl, y ahora siendo por otras puertas, ¿no? Tocando otras puertas dentro de tu largo recorrido y que tiene que ver con las empresas y con tu experiencia.
en el desarrollo de las constelaciones familiares, incluyendo los conflictos en las empresas, en el trabajo, en lo organizacional, ¿no? En lo laboral y en lo organizacional. Seguís trabajando desde esa didáctica también, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y lo que ves fundamentalmente es que en todo sistema, sea un sistema organizacional o sea un sistema familiar, hay cosas que son parecidas en el sentido de cómo funciona el orden dentro de los vínculos en ese sistema. Quizá las diferencias tienen que ver con que la pertenencia en una familia no se pierde de la misma manera que en una organización que sí tenemos una pertenencia transitoria, trabajamos durante un tiempo ahí y después nos vamos. Exacto. Pero lo que son los temas de reconocimiento, los temas de exclusión, son temas que están apareciendo tanto en la familia como en la empresa. Yo he visto constelaciones de empresas donde había un puesto, por ejemplo, en la organización que cada 2 años tenía que ser reemplazada la persona que ocupaba ese cargo. No había forma de conseguir una continuidad de alguien en ese cargo. Y después que miramos las imágenes que aparecieron durante la constelación, ese síntoma era como un recordatorio de algo que había ocurrido en la organización, que había sido la salida abrupta de mucha gente y a veces no fue valorada correctamente o evaluada correctamente esa reingeniería que se hizo con la empresa para que, digamos, muchas personas abandonaran la empresa en un determinado momento, ¿no? Ahora, ¿cómo queda una memoria en ese sistema de un suceso que ocurrió antes y que de alguna manera generó una situación de exclusión o de poco reconocimiento de personas que colaboraron o hicieron algo por esa organización? Cuando yo vi estas cosas me maravillaban porque era más común verlo en el marco familiar, pero verlo en el marco de las organizaciones, la verdad que es maravilloso Sí, darse cuenta. tiene otro impacto. Ahora, pero siempre, Raúl, se trata de reconocer, porque Sí, hablemos de lo familiar o de lo sí, laboral, de lo organizacional, digo, siempre es reconocer qué totalmente. débiles estamos Pero en eso, sí. ¿no? Y en el ámbito de las organizaciones, generalmente cuando una persona se va o le piden que se vaya, tampoco hay un espacio para que su jefe pueda hacer ese trabajo. Generalmente se lo derivan a recursos humanos y recursos humanos lo que hace es algo convencional. Pero lo que no se puede hacer es el reconocimiento de que durante muchos años esa persona o varios años colaboró y la Mm. colaboración fue buena. Y ahora hay un periodo de tiempo en el cual los caminos de la empresa y los caminos de esa persona se empiezan a abrir. Y eso tiene que ser así, pero también tiene que haber un reconocimiento del tiempo que estuvo con nosotros, de lo que hizo, de lo que aportó, y que eso fue bueno para la organización. Y yo creo que una salida de esa forma es diferente a una salida donde no se da ningún reconocimiento a la persona que se va. Porque los que se quedan, que fueron empleados o gente que trabajó con esa persona, de alguna manera se mantienen leales a esa persona que fue. Claro. Y eso seguro que es un conflicto a futuro para la persona nueva que llegue. Sí, claro que sí. Eso se ve sobre todo digamos, en los lugares también gubernamentales, ¿no? No solamente, o sea, vos Sí, me hablas de empresas como pueden ser empresas privadas, pero digo, estos cambios se producen y cuando se trata de entradas y salidas y no hay un reconocimiento y hay un vuelta de página, hay seguro. como que hay un estado en donde, bueno, el alma sabe, ¿no? Cómo manejarse en Seguro. estos casos y empieza a mostrar los síntomas. Pero yo creo que hoy en día, tal vez las empresas privadas, tal vez más en lo que es Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, quizás estén más ayornadas a este tipo eh,
de interpretaciones o están más abiertos a estas intervenciones? Digo, se te ha convocado en empresas, en otras organizaciones. ¿Ves que se va abriendo un poquito más o en ese sentido no notas tanto cambio? Digo, a la apertura, ¿ah? Más allá del trabajo en Sí, sí. mira, los empresarios en general es gente muy pragmática. Cuando Ujú, ven que realmente lo que se hace o lo que empezamos a realizar tiene resultados, no tienen ningún problema ujú, en sí, poder abrirse a nuevas formas de trabajo. es verdad, es verdad. Yo creo que sí, lo importante es ver que es una herramienta, esta mirada es una herramienta realmente muy, muy importante para poder trabajar dentro de los organismos familiares u organizacionales. Aparte de Raúl, es tan importante, son muchas las horas de trabajo y es calidad de vida que si no se tiene es algo perdido, ¿no? Es tan importante poder mantener calidad de vida en el lugar de trabajo. Y Eh, esto que decís es central, porque yo siempre lo digo, o sea, son muchas horas que pasamos en el claro. trabajo y horas de nuestra vida. Y a veces las personas piensan, bueno, mi vida empieza cuando salgo del trabajo. No, Mm. son muchas horas que estamos ahí adentro. Y es muy importante lo que vivimos dentro de la vida laboral. Y es lo que Porque dejamos también. claro, porque además el poder sentir satisfacción con lo que das y con lo que tomás de esa experiencia también nos enriquece. Sí, claro que sí. Sobre todo eso se me vienen estas frases de Joan Garriga, ojo con lo que no nos atrevemos, ¿no? Mm, Porque eso también toman nuestros hijos o las generaciones futuras en los ujú, lugares donde fuimos transitando, de sí, atrevernos, ¿no? A tener otra mirada, a dejar lo que tenemos que dejar, de tomar lo que tenemos sí, para tomar. En el trabajo también, ¿no? Que tiene que ver con este disfrutar de lo que estoy dando, que no es más que un servicio hacia el otro, de la manera que sea. sí, totalmente. Y nos engrandece a nosotros en un buen sentido. Nos hace sentirnos plenos. No, no es inflarse, es sentir Exacto, plenitud, es sentir satisfacción. que es muy diferente, ya lo creo. Y Raúl, por ejemplo, en relación al trabajo, a lo laboral o a lo organizacional, cuando la organización también es la familia, ¿no? ¿Te has Ujú. encontrado con situaciones como esas? Sí, perdón, que toqué la cámara. Sí. Este, en realidad es mucho más complicado el tema Mm, porque en general se mezclan las dos cosas, o sea, y se mezcla la familia con la organización y en realidad tienen principios diferentes. Entonces, a veces se pretende funcionar dentro de la organización como se funciona en la familia y hay cosas que son totalmente diferentes. Y eso trae muchos problemas y muchas dificultades. ujú, sí, Cuando la empresa quiere solucionar problemas que son familiares, se encuentra con atolladeros enormes, ¿no? O sea, situaciones muy, muy difíciles de solucionar. Entonces yo creo que esta mirada también es muy buena para las empresas, partiendo de que tenemos una cantidad de empresas familiares en la Argentina y en el mundo enorme, sí, 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 70%, pensaba en eso, 50%. pensaba en eso. Y en algún momento, no sé si te escuché decir o te leí algo que escribiste sobre, hay momentos en donde uno corre riesgos, ¿no? Donde la empresa puede de algún modo tomar o comerse a la familia o la familia a la empresa cuando algo se desordena de tal modo que empieza a Sí, incomodar, ¿no? No sé qué es lo que pasa totalmente. más frecuentemente, porque puede venir de los dos lados. Totalmente, totalmente. Y es importante empezar a poner orden en ese sentido, que lo que son dificultades familiares se puedan resolver en un ámbito y lo que tiene que ver con las dificultades empresariales se puedan mirar desde otro lugar. Y eso hace falta la mirada de alguien que tenga esa capacidad Mm. para poder hacerlo, ¿no? Sí, sí, porque ya creo que es muy delicado cuando pasan las dos cosas juntas, ¿no? No es lo mismo ir a una empresa o que no es familiar a una empresa que sí lo es, donde los integrantes, el equipo directivo, eh, son o el padre o los hijos, o dos hermanos con sus hijos, digamos, Sí, hay cuestiones que
que es muy raro que no traiga conflicto. El tema es a qué invita también ese conflicto que se presenta en la empresa. Muchas veces esos conflictos de la empresa muestran dolores de la familia, ¿no? Totalmente. No sé, se me vienen muchos ejemplos de lo que podría ser, pero a veces es, es una forma, el hecho de enemistarse o de pelearse o de separarse, es una forma de decir yo no puedo con este dolor, ¿no? Aunque no lo sepan, aunque no reconozcan que viene de ahí. Y cuando uno lo hace, volviendo a la palabra reconocimiento, ¿no? Cuando uno puede Sí, reconocer que esto tiene que ver tal vez con una muerte, sí, que todos siguen llorando de alguna manera, pero sí. que la forma de sobrevivir a eso fue separarse y pelearse, ¿no? De poner ahí como... Y a veces cuando muere el fundador o el papá que fundó la empresa y quedan los hermanos y la madre, se generan también situaciones muy difíciles, porque los hijos a la vez quieren ayudar a la madre quiere ayudar a los hijos, hay toda una confusión ahí que se arma, hay una desorganización que es muy importante poner orden en todo eso, mm, para que realmente la empresa pueda seguir adelante y que las personas puedan acompañar en el adecuado lugar que ocupan el movimiento de la empresa. Porque a sí. veces es maravilloso, la empresa tiene como un impulso propio, o sea, empieza a tener una dinámica. Y a veces esa dinámica se ve obstaculizada por las situaciones no resueltas en los vínculos entre las personas y la familia, ¿no? Claro, sí. Pero la empresa en sí misma tiene como una inercia ya hacia adelante y se ve detenida muchas veces por ese conflicto entre las personas que Incluso forman mucho, parte de la familia. sí, digo, muchos de los conflictos también tiene que ver con esto del no respeto a lo antiguo, a lo viejo, a lo que ya pasó, ¿no? Cómo cuesta identificar esto de está bien, esto lo que vale es lo nuevo, lo que tiene fuerza es lo nuevo, pero solo si me apoyo en lo que ya fue, ¿no? Sin descartarlo. Y le da más fuerza, le da más Mm, fuerza al emprendimiento, el reconocimiento al fundador, al que estuvo, al que hizo lugar, es tan importante para la organización y para todos los empleados que además conocieron al fundador, que tienen experiencia, que eso le da nueva fuerza a la organización. El tema no es asumir un cargo nuevo sin reconocer lo que hubo antes, diciendo yo mm, traigo mejores soluciones o mejores posibilidades. Yo creo que el tema central es reconocer lo que hubo porque posibilita que hoy esté acá yo. mm. O sea, porque estuvo antes alguien, porque fundó Sí, claro. los fundamentos de algo, lo hizo antes. Entonces eso es importante, eso es como resguardar los cimientos de ese organismo. Y eso le da fuerza también frente a los empleados, frente a otras personas. Entonces es una conducción que tiene muchas posibilidades de prosperar y desarrollarse, cuando hace ese reconocimiento a los que estuvieron antes. Que la historia da fuerza. Entender la historia da fuerza, desde cualquier Sí, lugar, ¿no? sí, Desde el lugar donde uno nace, desde el lugar donde está esa empresa, desde los que llegaron y cómo llegaron. sí. Poder meterse un poquito ahí también hacia que uno pueda comprender algunas cosas, estar más a tierra también, ¿no? Si no pareciera como que uno viene a ser el salvador de esta empresa porque llegó y en realidad es ahí justo donde empieza, si no hay base, no, o sea, nos caemos, no, no, Y es, además implica un esfuerzo enorme, porque muchas veces asumir ese lugar más grande que me corresponde implica cargar también con claro. más de lo que Ujú. tengo que cargar. Entonces, eso también es un desgaste de salud, de fuerza, Eso es enorme. muy interesante esto que decís, porque ahí vemos cómo se debilitan, no sé, empresarios, trabajadores, gobernantes, vamos a Sí, llevarlo sí, a todos los ámbitos y sabemos sí. cómo es el reconocimiento hacia los anteriores, sea cual sea el partido político, y vemos también de esa manera cómo todo se debilita cuando lo único que hacemos es descartar lo que estuvo antes porque fue
Sí, fue peor, entonces nos caemos porque como vos decís, asumimos una responsabilidad que no es nuestra y cargamos con cosas que no nos con algo pertenecen. demasiado grande para nosotros y eso Ujú. siempre desgasta y debilita. Sí, cuánto, qué necesidad, ¿no? Qué necesario es esto, que se tenga en cuenta, qué importante que se puede Eso abrir esta mirada. es hermoso lo que trajo Bert, que trae una mirada que nos permite enriquecer la vida en diferentes ámbitos, no solo en lo familiar. Nos permite mirar la vida desde otro lugar. Hay que tener cierto coraje, cierta valentía, cierta humildad Sí, y abrirse a eso, ¿no? Me parece sí, que es importante además el alivio que uno encuentra cuando se empieza a abrir a eso, Raúl. totalmente, Ese es totalmente. el punto. No es como querer convencer a nadie, es el alivio que uno Es encuentra cuando... Eso yo siempre digo, no es evangelizar, Ujú, ¿no? exacto. Y que de alguna manera es, bueno, poder contar la experiencia, contar lo que uno ha vivido y cómo uno ve las situaciones. Con eso basta. No es necesario hacer ninguna evangelización de las personas en el sentido de la mirada de las constelaciones. Basta con mirar los sucesos y ver cómo cambian las situaciones cuando realmente cada persona ocupa el lugar que tiene que ocupar y los vínculos se desarrollan desde ese lugar. Que cuando uno ocupa un lugar que no le corresponde, está haciendo un esfuerzo enorme y está haciendo una situación está llevando adelante una situación que lo debilita a él y a la Ujú, organización. exacto, exactamente. Y nadie tiene fuerza en un lugar No, que no es no, propio. Y es sí, interesante esto que decís, no evangelizar, porque en definitiva, ni siquiera Bergelinger, esto de lo que él hablaba de acerca de las ideas, ¿no? Él totalmente. decía, o sea, primero las personas, o sea, me Claro, estoy perdiendo una parte si solo puedo tener una idea de lo que me pasa, ¿no? Darle lugar a todas las posibilidades, darle lugar a todas las opiniones y eso sí, también es un desafío, ¿no? sí, y forma parte de lo que él transmitió con los órdenes de la ayuda también, ¿no? O sea, Así es, así es. Bueno, Raúl, la verdad que me quedaría charlando muchísimo más. Tenés una amplia trayectoria, un lindo recorrido. Me gusta mucho lo que haces, cómo lo transmitís y cómo te vas metiendo en las organizaciones empresariales, en esta dinámica con los caballos, estos talleres con hombres, que me parece que eso se necesita tener más facilitadores que puedan abrir a esa experiencia, porque es noble y siempre hay demanda, siempre hay ganas de ir mirando un poquito más allá de lo que creemos, más allá de lo obvio, más allá de lo que nos dicen, sí. de lo que no, por ahí de lo que uno se va contando, ¿no? Así que yo, la verdad, te felicito, celebro que lo sigas haciendo, que estés todavía así al servicio de tanto. Y bueno, espero, como ya te dije, visitar ese lugar, de tener ¿Cómo esta no? experiencia de constelaciones con caballos, porque me parece sumamente integrador y sensible la tarea, Raúl. Me encanta, me encanta. Te vas a venir y lo vamos a hacer juntos, sí. ¿Cómo no? Te agradezco muchísimo tu tiempo, que es tan valioso y que hayas estado con nosotros acá en Radio del Sur y en Solo se trata de sentir. Raúl, muchísimas, muchísimas gracias. A vos, Gisela, muchísimas gracias por este espacio. Bueno, que estés muy bien, Raúl. Gracias. Y a todos los que escuchan también. Bueno. Hasta pronto.